Desde el año 2009, William Vélez fue mencionado en memorandos del computador de Jorge 40. Se formalizó una alianza estratégica y sociedad con W por medio de la cual trabajaremos conjuntamente en el tema de residuos sólidos, donde quiera que él mantenga una operación y exista un interés. El jefe paramilitar, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, también ha declarado ante la Fiscalía sobre los vínculos de William Vélez con grupos paramilitares. Ya hemos mencionado dentro de nuestras declaraciones, en el caso del bloque del Mer Cárdenas, dentro de la contextualización de tiempo, modo y lugar, hemos dicho a la Fiscalía, mire, vea, allí hubieron unos fenómenos paramilitares donde estos dos señores tienen mucho que responder frente a ese tema. Además, en la Fiscalía reposan los testimonios de los excabecillas Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y José Gelbes, alias El Canoso, que comprometen a William Vélez Sierra con paramilitares. Muchos de los políticos que suscribieron los pactos estuvieron vinculados directamente con William Vélez, prestándose como piñones del engranaje de corrupción entre sus sociedades y la ejecución de obras estatales. El nombre de Vélez anida en las grabaciones de la ñeñe política, haciendo explícito el alto cargo que ostenta en la organización narcoparaca del señor Masacre. Alfonso Campo Escobar fue otro parapolítico que salió de la corte condenado después de entregarse en cuerpo y alma al Matarife. Con la firma del pacto de Ralito aceptó convertirse en otro más de los congresistas que eran empleados de Jorge 40 en el Senado. El jefe de informática del DAS, Rafael García, recibía en su oficina varias veces al mes al senador Jorge Castro Pacheco, suscriptor del Pacto de Chibolo y ficha clave del gobierno uribista para la coordinación de acciones criminales con el Bloque Norte, que siempre se nutrió de la información del Departamento de Seguridad. Precisamente en declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento, Rafael García aseguró que la primera elección de Uribe se dio gracias al fraude electoral realizado a través de un software operado por un empleado de Jorge 40 en la costa, que favoreció a la gran mayoría de los más de 150 políticos suscribientes de los pactos referidos. Una última cosa, recién que arrancó el proceso en la Fiscalía, cuando usted declaró, usted dijo que había armado todo un programa para para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. El escándalo de la parapolítica sigue siendo un pedazo perdido en la memoria del inconsciente colectivo colombiano, que no ha visto aún quiénes eran, de dónde venían y sobre todo desconoce la violencia lapidaria de poblaciones enteras que llevó sus palabras a los atriles del Congreso. La relación entre Uribe y Tobar Pupo alias Jorge 40 siempre fue cercana. Mantenían un diálogo directo y en pro de los intereses mutuos. Uribe no dudó jamás en solicitarle la ejecución de masacres y asesinatos selectivos, según lo narra Adolfo Enrique Escobar, alias 101, uno de los jefes sicariales del comandante paramilitar. Y llegamos a la famosa seguridad democrática que pregonan, que dicen, que hablan, que hicieron mucha gente la tiene como bandera. Para ese año se programó para en el sector de Minca, la Sierra Nevada, una reunión. Se hizo una reunión en el sector del Campano, al lado de Minca, donde estuvieron los Rojas, donde estuvo un coordinador de mi comando 40, que alias Felipe, que lo mataron, donde yo llevé al mayor Quiñones. Yo participé en la reunión, estuvo mi comando 40,
estuvo Carlos Tijera, o sea, todos los comandantes del Comando 40 lo subió a esa reunión para organizar una estrategia de cómo acabar el secuestro, cómo neutralizar el secuestro, porque la fuerza pública no podía con eso. Y en ese momento nos repartimos la zona. Carta de operaciones en mano sobre una mesa, ustedes cubren esto, nosotros cubrimos esto y nos repartimos la zona en esto y mantenemos las coordinaciones de la siguiente forma, y así se hizo. La fuerza pública también le prestaba servicios a Jorge 40. Impedían el paso de vehículos por las vías de acceso cuando se ejecutaba una masacre en una población. Incluso presentaban homicidios selectivos como planeadas y organizadas operaciones bélicas, como es el caso de la Operación Tormenta 2 en el municipio de Mosquera, Cesar, a cargo del coronel Hernán Mejía. La operación fue ordenada por Álvaro Uribe para ajustar cuentas con 18 paramilitares indisciplinados, cuyos cuerpos fueron presentados como miembros del grupo guerrillero ELN. Los favores en política, desde que se ejercía en los salones lustosos de las grandes cortes, siempre se pagan con cargos y puestos representativos. Junto a Uribe se sentaba en el Senado una persona de su más cercano círculo de confianza, la prima de Jorge 40, el sanguinario y cruel protagonista que nos ocupa, el amo de todos los parapolíticos acabados de mencionar y de la centena que nos hizo falta, era Claudia Calla Daza, quien a su vez era también prima de otro primo de Jorge 40, Álvaro Pupo Castro, hermano de Ciro Pupo, exalcalde de Valledupar, amigo íntimo, socio de ganadería y compadre de Uribe, quien le apadrinó un hijo. Álvaro era el razonero cuadrahomicidios encargado de llevarle a su primo, el mencionado comandante paramilitar Jorge 40, las listas de las futuras víctimas de asesinatos selectivos requeridos por el Matarife, quien generaba las órdenes a través del director del DAS, Jorge Noguera. Vale la pena recordar que Iván Duque le escupió a la sociedad entera al nombrar como director de víctimas al hijo de Jorge 40, Rodrigo Tobar Vélez, quien llegó a representar los intereses de todos aquellos familiares de los campesinos asesinados por su propio padre. Es decir, el nombramiento de Jorge Tobar Vélez como coordinador interno del grupo de víctimas del Ministerio del Interior. Si él, como funcionario, no cumple sus funciones, eso es otra cosa. Pero mientras tanto, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de estar allí, como cualquiera de nosotros. La ñeñe política es una sopa espesa que lleva décadas cocinándose. Calla Daza, ex vicecónsul en Miami durante el gobierno del Matarife, era la digna representante de la criminalidad costera en la unidad de trabajo legislativo de Álvaro Uribe, quien desde el Senado continuaba templando las riendas de las diferentes agrupaciones delictivas que salvaguardaban el espíritu del narcoparamilitarismo. A nadie debería extrañarle que estuviera sumergida en esa conversación en la que hablaba de dineros bajo la mesa con los cuales se sobornaría la conciencia electoral del país. Ella habría de servirle mucho al uribismo, que la acogió en su seno y le demostró sus afectos. Daza era amiga íntima de María Mónica Urbina y de su esposo, el Ñeñe, también de Alicia Arango, empleada servil de los parapolíticos de Jorge 40 y de Bernardo Moreno, exsecretario general en Palacio de Álvaro Uribe Vélez y condenado por el inmenso container de crímenes que van desde interceptaciones ilegales hasta homicidios y masacres, y que convirtieron al DAS en uno de los departamentos más eficientes de la corporación genocida del señor Masacre. A Jorge Noguera, Uribe lo nombró director por sugerencia de Sergio Araujo, socio electoral de Daza, entrañable amigo del presidente y palabrero entre Jorge 40 y la casta paraca de políticos costeños. En el Palacio Presidencial, Callita sostenía una amistad entrañable con María Paula Correa, la jefe de gabinete de Iván Duque, que le permitía entrar y salir del despacho presidencial cuando le diera la gana. Asimismo,
mantenía relaciones muy estrechas con Paula Holguín, Pacho Santos y María del Rosario Guerra, oscuros personajes directa o indirectamente relacionados e investigados con narcos, comandantes paramilitares o parapolíticos. Entre todos estos personajes tan distinguidos había uno que llevaba colmando los afectos de Callita desde niño: Daniel Palacios Martínez, nieto de uno de los políticos más voraces del Cesar, el excontralor de la República y ladrón de cuello blanco, condenado por cohecho Aníbal Martínez, destituido de su cargo de alcalde de Valledupar por hurto al erario y catalogado como el símbolo nacional de la corrupción. Daniel Palacios, apadrinado desde niño por el Matarife, era gran amigo del Ñeñe, del primo de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria, senador uribista y copartícipe de los hechos que gestan la ñeñe política, de Claudia Calla Daza y de Farruk Urita, un médico político de aquella trinca de departamentos, aliado de Jorge 40, que ha seguido sosteniendo una relación íntima con el expresidente Uribe. Palacios se ha revolcado siempre en el fangoso entramado de relaciones que manejaba el clan de Marquitos Figueroa en la costa y es uno de los mejores amigos del exdirector de víctimas Jorge Rodrigo Tobar Vélez, precisamente el hijo adorado de Jorge 40, aquel desquiciado paramilitar que al igual que el Matarife se paseaba en su helicóptero aplaudiendo desde el aire la estela de muertos que iban dejando sus hombres durante las masacres. Palacios se crió masajeándole los hombros y cargándole las maletas al Matarife y a toda la fauna de narcos que lo acompañaban. Estuvo en la lista de candidatos al Congreso por el Centro Democrático junto con Lacaya y después de una corta carrera como burócrata llegó a ser viceministro de Interior. Después de haber sido expuesta a las grabaciones de la ñeñe política en nuestro portal La Nueva Prensa, me vi obligado a huir de mi apartamento en el norte de Bogotá al ver que ya empezaban a acechar los sicarios enviados por Uribe y mientras brincaba de casa en casa, transportado en los baúles de los carros de mis amigos y durmiendo en camas prestadas, se lanzó el primer video promocional de la serie. Al sacar ese video promocional, inició el periplo más angustiante de toda mi existencia. Tenía a la mafia paraca esperando encontrarme para echarme un aguacero de plomo encima. El gobierno, específicamente la Unidad Nacional de Protección, se negaba a darme una camioneta blindada y lo que más angustia me generaba, tenía una serie por sacar al aire que había anunciado terminada, con esos 55 capítulos empacados en un software inexistente, aquel que supuestamente el Matarife jamás podría frenar. Esos 55 episodios constituyen la mentira más grande que les he dicho. La primera temporada estaba a medias, faltaba lo más importante, editar y pegar las imágenes de archivo a mi puesta en escena con los hilos y a algunos exteriores sobre la voz de la historia, la mía. Entonces, estando escondido, implementé un estricto protocolo de trabajo. No podía haber contacto directo ni entre los dos miembros que conformaban el equipo ni con las personas que manejaban las redes. Si a mí me mataban, ellos podrían continuar solos, armando y pegando mis retazos póstumos con las imágenes de archivo que arrullaba la voz en off que había grabado en el estudio. César, en la distancia, estaba frente a su portátil, manejando el programa de edición mientras entre los dos la comunicación fluía a través de los celulares de un par de colaboradores de toda mi confianza. A ellos llegaban mis mensajes que eran entregados a mi amigo el director, de quien también recibían palabras de vuelta que me volvían a llegar. Así circulaba en ese momento la información y se tomaban las decisiones durante el ensamblaje de cada episodio que se iba haciendo cada día de la semana hasta llegar al tan anhelado viernes de Matarife, cuando Colombia podía ver el resultado del desvelo de un mexicano, para esa época radicado en Bogotá, y de este colombiano que les habla desde el añejo continente que lo acogió entre sus brazos.
Dentro del caldo picante de estas dos personalidades borbotea la producción y la postproducción que Vicky Dávila, la lustrabotas del Matarife y otros periodistas prepagados por su corporación criminal le atribuyeron a un entramado de coproductoras internacionales rusas, chinas y castrochavistas. Escondido también sacaba tiempo para investigar la ñeñe política, buscar nombres y fotos para nutrir los memoriales que presentaba en la corte, tratando de ubicar a los magistrados en el proceso y solicitar la detención de Álvaro Uribe Vélez, nuestro protagonista. En esas estaba cuando frente a la pantalla de mi portátil me apareció una foto de Instagram y un nombre abajo: Daniel Palacios Martínez. Allí estaba el lamezuelas del Matarife, pajecito del Ñeñe Hernández y criado al servicio de Claudia Daza. Ese mismo, de acuerdo con lo que me decían mis ojos, era el actual director de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de proteger a los periodistas amenazados. A él era quien le estaba pidiendo que me asignaran algunos escoltas y un par de carros blindados. Al instante pude verificar que ese niño fresa de la política costeña era mencionado a lo largo de varias de las conversaciones que sostuvo el Ñeñe con decenas de terceros. En ese momento entendí que no había nada que hacer, además de dar alaridos de guerra en mis entrevistas. Estaba en la misma situación del Ñeñe, pero al revés. A mí, el que me tenía que proteger era uno de los que más me quería matar. Si el señor Masacre me terminaba asesinando, la segunda temporada no saldría jamás. En conclusión, pude haber metido el primer gol, pero el partido lo iba a ganar el peor de los genocidas latinoamericanos. Por eso no dudé en decir que sí cuando una funcionaria del gobierno francés me logró contactar para preguntarme con gran formalidad si estaba en disposición de que Francia me salvara la vida. Llegué a París una mañana. El cielo brillaba despercudido. Iniciaba el periplo del caminante que da sus primeros pasos en una tierra extraña, desconocida y ajena. Me adentraba en un universo sin fronteras ni territorios, llano y vacío, aquel lugar desolado y sin personas llamado el exilio. Allí estaba el 4 de agosto de 2020 cuando me desperté con la noticia de que al Matarife la Corte Suprema de Justicia le había dictado orden de captura con el beneficio de prisión domiciliaria para mandarlo a encerrar en su propia hacienda. La Corte no había tomado la decisión por el proceso de ñeñe política. Los magistrados se habían pronunciado dentro del marco de otro proceso que tenía abierto hacía un par de años, el proceso del reloj. Y bueno, para hablar del reloj tengo que hablar de Monsalve y de Guacharacas, de unos apóstoles, del Matarife cuando era gobernador y de su bloque Metro de las Autodefensas. Y como siempre, tengo que volver a hablar de mi maestro, el gran Gonzalo Guillén. Entonces, meto la reversa y empiezo a echar para atrás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muy simple, Ciro, esto no es una novela, repito, esto es una tragedia griega. Aquí lo que pasa es que Iván Duque está protegiendo a Álvaro Uribe Vélez para que Mancuso no nos cuente en realidad cuál es la responsabilidad penal de cada uno de ellos.